Expandir tu conciencia hace que vibres alto, muy alto, tanto que atraigas prosperidad y abundancia. Y esa es nuestra misión, por la cual te estamos convocando. Bienvenidos a Trabajando por el Universo, donde intentamos que todo se haga posible. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hola, ya esperando a Vicky, que está a camino. Ahí viene, ya la tenemos. Acepto solicitud. Qué lindo estar acá otra vez, reunidos por el universo. Este lugar que le damos este cariz especial, que lo único que nos interesa acá es generar un ida y vuelta con las personas que nos van a escuchar. Hola Vicky, Hola bienvenida. George, hola a todos. Jorge, ¿cómo están? ¿Cómo está Vicky? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, por Bien, bien. suerte. Hoy estrenamos, le contamos ahí entre casas, estrenamos unas palabras alusivas de nuestro podcast, ¿no? Sí, Y bueno, todavía no las tengo muy bien memorizadas y un poquitito medio me trabé al principio, pero ya la próxima va a salir más pero prolijo, más lindo. bueno, pero lo que vale es la intención, lo que sale del corazón, viste, a veces se entrecruzan las palabras, ¿no? Es cierto, totalmente. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Cómo has pasado la semana? Bien, bien, ocupada, ocupadísima. Sí, sí, Bien, sí, con estos proyectos, ideas, estos cursos que estamos armando, muy bien, muy bien, sesiones, súper muy bien, activa, por suerte, cosa que me muy bien, muy encanta. bien. Bueno, pero eso está bárbaro, porque eso quiere decir que tenés salud, que tenés ganas de hacer las cosas, que los proyectos se van cristalizando, que conectás con el universo, porque eso te está moviendo energía, y esa energía te devuelve cosas interesantes para, ¿o no? ¿No viene por ahí el Sí, y tema? tiene que ver con lo que quiero hablar hoy, que no llegué Ajá, a contarte, a ver, porque contame. si se acuerdan, en el último vivo, Ajá, no dije de qué iba a hablar, porque hay un tema, un temazo, que está muy bueno, eh, pero que va a llevar tiempo, o sea, compendiarlo no estaría tan bueno desde mi punto de vista, ¿no? Y como ujú, todavía hay muchas cosas para hablar, antes de llegar a ese tema, se me ocurrió enganchar, linkear. ¿Te acordás que en el vivo pasado yo ujú. hablé de la confianza, ¿no? El poder de la confianza, que hablé de 4 estadios, hablamos de las 4 patas de la mesa. Así Y una es. de las patas de la mesa era la habilidad para responder, la confiabilidad, la La confianza. última pata. Entonces yo dije, me parece que estaría buenísimo linkear eso con la habilidad para responder, precisamente con la responsabilidad Mira, versus el victimismo. apa, qué Y lindo tema. esto, y esto linkea con lo que vos me estás preguntando, ¿no? Mirá, Porque el responsable como hacerse cargo, como accionar, y como generar posibilidades, ¿no? Si bien con el universo sabemos que tenemos un montón de posibilidades, y ujú. lanzarse a la incertidumbre, pero también accionar, o sea, hacer cosas, ¿no? No quedarse esperando que todo llegue, ¿no? Y vamos a recordarle a las personas que miren, que vean hoy, los que vean acá el vivo o los que puedan verlo después, ¿qué vimos en el vivo anterior, en nuestro podcast anterior? ¿Qué vimos? A ver. Bueno, hablé del poder de la confianza, de las 4 patas de la confianza, Ujú. de ese absolutismo que a veces tenemos y a veces se puede desmenuzar la confianza, ¿sí? Y vos hablaste de la ley de Vibración. vibración y ahora vas a hablar de la ley de Atracción. atracción. Muy bien, Vicky. Bueno, ¿querés empezar o querés que empiece yo, Vicky? Como quieras Como vos vos. quieras. No hay problema, no hay problema. ¿Querés que empiece? Arranco Bueno, entonces. Bien. dale, Bueno, acá dale. está. La ley de atracción. La ley de Me atracción encanta. la verdad que es hermosa, se ha hablado muchísimo de ella. Nosotros hemos conocido muchas versiones de interpretaciones de la ley de atracción. De hecho, en un principio, creo que incluso lo tocamos por arriba en un momento cuando recién empezamos con los Sí, podcasts, mencionamos que la ley de atracción muchas veces se malinterpreta.
porque se entiende como que nosotros le vamos a pedir al universo algo que el universo de alguna manera nos va a retribuir. Y mucha gente, como intenta por esa vía y se termina frustrando, descree de la ley y la deja a un costado. Pero en realidad ocurre eso porque no conoce en detalle las pautas que hay que seguir para llevarla adelante, ¿no es cierto? Ujú. La ley de vibración, ¿por qué se malentiende la ley de vibración? Porque la ley de atracción se Ujú. malentiende porque suponen que simplemente se trata de atraer lo que uno quiere, cuando en realidad se conecta muchísimo con la ley que vimos la otra vez, que la ley de vibración es cómo vibras vos, es lo que vas a atraer. No es lo que vos pidas. Porque en general nosotros decimos, empezamos a pedir algo que deseamos mucho, algún deseo que queremos que se cristalice, sea a nivel laboral, a nivel sentimental, o a un nivel algo que yo deseo mucho que tiene que ver con algún, no sé, un bien que yo deseo tener, por ejemplo, mi casa propia, o tener mi vehículo, o lo que yo quiera pedirle al universo. En esas situaciones nos encontramos que pedírselo simplemente y empezamos a decir, bueno, vamos a conectarnos con esa realidad, vamos a entender que fundamentalmente tenemos que sentir como que ya lo tenemos y se Mm. enfocan por ese lado, ¿no? Pero una vez que pasa, que ocurre eso, la persona vuelve a su día, a su diario convivir, el que yo armé un ejemplo, por ejemplo, Juan, que se levanta y va a trabajar en la mañana, toma el auto, va a trabajar y se cruza con un colectivo, que el colectivo lógicamente se cierra y lo cruza. Y ya empieza a ponerse de mal humor porque se le cruzó el colectivo. Después sigue andando y se choca con un piquete que lo frena y ese piquete lo atrasa para llegar al trabajo y ya se pone de mal humor y se estresa porque va a llegar tarde al trabajo. Efectivamente, llega tarde al trabajo y cuando llega tarde al trabajo, ¿qué ocurre? El jefe lo reprende porque llegó tarde al trabajo y encima llega a su escritorio, tiene una pila de trabajo así, porque el compañero de trabajo no fue a trabajar, entonces todo el trabajo se lo pasaron a él. ¿Cómo está su vibración, la vibración de Juan en ese momento? Bajísima. Está, Es, está en todas las emociones de entonces, abajo. exacto, porque vergüenza, miedo, enojo, frustración, envidia, etcétera, 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 un montón de emociones que se relacionan con vibraciones de baja intensidad, o sea, baja frecuencia. Entonces, no estamos conectando a altos niveles como para vibrar, para lograr realmente atraer lo que estamos queriendo según lo que dice la ley de atracción. Entonces, en esas circunstancias decís, bueno, si yo conecto con esa energía, por más que después, en el momento que lo esté pidiendo, que lo esté gestionando ante el universo, es decir, yo quiero atraer esto que no necesitaría, o salud, o lo que sea, llega un momento que no hay relación porque si durante un porcentaje pequeño del día estuviste vibrando en esta frecuencia para poder lograr eso que querés, pero después el resto del día estuviste en un nivel de vibración bajísimo, tu ser completamente va a tener un nivel de vibración promedio que va a ser muy bajo como para poder tocar la ley de atracción. Dicen que la ley de atracción empieza a generar atracción realmente a los más altos niveles de vibración. Entonces, llega un punto que decir, si yo no logro esos niveles, no voy a poder lograr efectivamente atraer lo que busco, ¿no? Entonces, ahí se empieza la gran disyuntiva, decir, bueno, cuando hablamos de vibrar, estamos hablando también del sistema de activación reticular, que lo vamos a explicar. Nosotros tenemos en nuestro cerebro la posibilidad de enfocarnos en lo que nosotros queremos buscar y encontrarlo. Ustedes tal vez les ha pasado alguna vez que se compran un auto nuevo, piensan en comprarse un auto nuevo, dicen, me voy a comprar, por ejemplo, un Gol nuevo. Un Gol, por ejemplo, un auto X. Seguramente en ese momento no habíamos reparado que había tantos Gol dando vueltas, pero en el momento que lo pensaste, empezás a salir a la calle y empezás a ver Gol por A todos ver lados. por todos lados. Sí, sí, sí. Tal Claro. cual. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, empezás a ver que en tu familia una persona embarazada, ¿no? Embarazada, bueno, perfecto. Y de golpe salís a la calle y en realidad como tu sistema vuelve a conectar con eso, empezás a ver embarazadas en todos lados. Y no es que no estuvieran, es que en su momento no reparaste, tu atención selectiva empezó a rescatar que había Sí, sí, esa sí. relación con ese tipo de eventos, de situaciones. Entonces,
¿qué hace eso? Que cuando nosotros queremos conectar con algo que buscamos, nuestro sistema está atento a localizarlo, a captar oportunidades de eso que queremos. ¿Sí? Entonces hay una relación de la ley de atracción con algo nuestro, algo propio de nuestra mente, de nuestro cerebro. ¿Sí? ¿Qué ocurriría entonces si nosotros tenemos que hablar cuando pedimos algo que generalmente elegimos? Porque solemos pensar muchas veces que nosotros sabemos lo que no queremos, lo hablo así, diciendo a nosotros, Sí, sí, para que sí. todos en algún momento de nuestra Sí, vida lo sí, hemos hecho, ¿no? sí. Cuando, por ejemplo, nuestros niveles de conciencia no eran tan óptimos como por ahí podemos esperar, pensamos decir, bueno, ¿qué no me gusta? Yo quiero dejar de fumar, yo no quiero fumar más. Eso es Mm. una mirada negativa de lo que realmente quiero. El cerebro, en ese momento, nuestro sistema reticular, no capta las cosas negativas, entonces no entiende la negatividad y la va a buscar como positiva. O sea, si vos querés dejar de fumar, decir no quiero fumar más, lo que va a hacer nuestro cerebro es darnos la posibilidad de Quiero seguir fumar fumando. más. Sí, sí, sí. Exacto. Y ¿Sí? Lo mismo, te agrego algo, sí, Jorge, perdóname. Mirá, sí, justo lo conversábamos el otro día con Pauli. El cerebro no entiende el no, y además para negar algo, primero lo tenés que pensar en positivo. O sea, primero lo tenés que pensar, ¿no? Y después lo podés negar. Con lo cual te queda ahí como el positivo, digamos, ¿no? No sé si se claro, es entiende. muy difícil que el cerebro lo interprete porque no encuentra una relación con el no. No hay algo físico que diga no, ¿entendés? Porque Claro, lo físico es el fumar, por ejemplo, el cigarrillo. Y no sí, entiende el no, cigarrillo. ¿Me entiendes? Es claro, difícil claro. Entiendo. de trasladarlo como una figura. Entonces que nuestro cerebro piensa como imágenes. Entonces, si nosotros decimos no Mm. cigarrillo, no entienden no cigarrillo, entienden cigarrillo, nada más. Entonces, lo mismo que si yo digo no quiero engordar. El no quiero engordar ahí nos traslada a ese lugar. Entonces estamos otra vez en una situación de complicación cuando queremos atraer lo que sí queremos, que es adelgazar o estar en buen peso y con un Sí, cuerpo atlético. Por ejemplo, esa sería como sí. la forma positiva de decirlo. O, por ejemplo, no sé, se me ocurre otro que podría ser no tener deudas, por ejemplo. No tener deudas. Yo en vez de no tener deudas sería tener una economía saneada donde tenga abundancia de dinero, por ejemplo. Esa sería Sí, la traducción en positivo de lo que yo me gustaría o que ocurría con mi economía, por ejemplo. claro, lo que Bueno, quiero atraer, sí. claro, ¿qué es lo que quiero traer? Entonces, muchas veces nos sentimos y nos enfocamos en esas situaciones y nos encontramos con esa realidad, que conectar con algo negativo no nos atrae al lugar donde nosotros queremos llegar. En realidad, lo más probable es que estemos pidiendo por algo que no queremos que ocurra, todo lo contrario, estamos como auto boicoteándonos, ¿no? ¿Qué pasa? Ante todas estas realidades y situaciones vamos a ir fracasando en el manejo de la ley de atracción. A veces nuestra ley de atracción involucra a otras personas y nos olvidamos que la otra persona pide por ella misma o es un ser mismo que maneja su propia realidad. Nosotros somos creadores de nuestra propia realidad y ¿Eh? la persona que está al lado también ocurre lo mismo. Entonces es muy difícil cuando nosotros queremos que ocurra algo y que involucre a otras personas que también están en la vida necesitando o buscando cosas o queriendo conseguir cosas y no necesariamente se van a involucrar en nuestros pensamientos, en nuestros anhelos o Sí, sí, deseos. sí. Y entonces cuando ocurren este tipo de cosas, las personas se empiezan a frustrar, y empieza a dejar de lado la ley de atracción que la considera como algo que no satisface sus necesidades, que no es creíble o que no es real. Eh, la persistencia, el tiempo. No hay un tiempo determinado para que la ley de atracción se cumpla. Entonces, si nosotros esperamos que en determinado tiempo las cosas ocurran y si no ocurren nos frustramos, dejamos todo a mitad de camino. Nosotros cuando generamos algo, se genera, en nuestra cuarta dimensión, se genera eso que estamos esperando. Tenemos que esperar que se cristalice en nuestra tercera En dimensión. nuestra tercera dimensión, ¿Eh? sí, sí. Claro, me Además, refería a la cuarta para el dimensión. universo no hay tiempo. Claro, el tiempo es nuestro. El El tiempo es tiempo es nuestro. nuestro.
incluso tenemos que ir viendo si no hay cosas que nosotros mismos vamos boicoteándonos. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces, y esto es un tema que por ahí lo vamos a tratar más adelante y bien en detalle, porque es un tema que refiere a nosotros, a nuestros patrones, a nuestras creencias, a nuestros mandatos, que mucho lo hablamos con Vicky en nuestros privados. Las creencias limitan nuestras posibilidades de logro. Por ejemplo, si yo ambiciono tener un auto de alta gama, por ejemplo, de los top, pero internamente siento que no lo merezco, que siento que los que tienen esos autos son personas que, no sé, tienen mucho dinero y que son personas que, esas creencias que vienen relacionadas con el dinero, con las posesiones, nos pone también en un lugar de que por más que pidamos con todos los requisitos al día, con la ley de atracción en el punto, en el detalle, no lo vamos a conseguir, porque internamente nosotros sabemos que no creemos en lo que estamos pidiendo. Y si Claro. nosotros no creemos en lo que pedimos, el universo no nos va a hacer vibrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros pedimos eso y nosotros en nuestra propia vibración no vamos a alcanzar el nivel de vibración que buscamos porque internamente va a haber una negación a lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Sí? Entonces, Sí. nosotros pedimos que esto se logre o se concilie o que se concrete e internamente nuestro subconsciente, que es otra persona que tenemos dentro que en definitiva opina por su cuenta, no nos cuenta nosotros en la parte, digamos, racional. Él tiene su propio pensamiento. Entonces, si nosotros queremos racionalmente pensar que queremos tener un auto, queremos tener algo en particular, y nuestro subconsciente no está de acuerdo, no vamos a conseguir el auto ese. O sea, lo que nosotros pensamos, lo dijimos varias veces, lo que sentimos, lo que es adentro, es afuera. Sí. Hoy nosotros tenemos a nuestro alrededor lo que nuestro subconsciente entiende que merecemos y que tenemos la posibilidad de tener. Nosotros creemos en eso. Si ambicionamos lograr algo que nosotros mismos no creemos, no lo vamos a cristalizar. Por eso a veces cuando decimos, nosotros queremos vender algo que nosotros mismos no consumiríamos, es imposible que lo vendamos, porque Nada. no conectamos con esa realidad. Tenés que ser ¿Sí? el primer comprador de tu producto. Exactamente, exactamente. Ahora, para cierre definitivo, ¿qué tenemos que Sí. tener en cuenta? Fundamentalmente es resonar con lo que estamos pidiendo. Si no tenemos relación, nosotros vemos que lo que pedimos nos genera algún tipo de sensación desencontrada, que no estamos diciendo esa sensación como que lo que estamos pidiendo es mucho, o en realidad no vamos a lograr atraerlo porque simplemente lo vamos a estar boicoteando nosotros mismos. ¿Sí? Al igual que, bueno, siempre positivo, como le dijimos, nunca las palabras esas tramposas que se pueden entremezclar ahí, como el no, lo que no tengo, y el desapego. Este es el último punto que me faltaba tocar, el tema del desapego. Nosotros solemos pedir, cuando pedimos algo, tiene que ser, por ejemplo, yo quiero una mansión que tenga 12 habitaciones, que esté instalada en la costa del Mediterráneo, para ser más exacto, en la costa amalfitana, Italia, y que tenga 50 mucamas y 32, o sea, le damos tantos requisitos al universo para que cumpla que, sí, por ahí lo empieza a gestionar, porque el universo es todo amor, lo va a gestionar, pero no va a responder a nosotros. Pero le va a costar mucho trabajo generar tanta ingeniería para que eso se produzca. En definitiva, nosotros tenemos que abrirle posibilidades al universo. Si nosotros queremos una casa que en determinadas características, bueno, no les planteemos que tienen que tener 32 habitaciones, con que tengan las habitaciones que necesitamos es suficiente, con que sea confortable, amplia, luminosa y no sé, y moderna, y que esté instalada en la costa de algún país, en alguna costa muy bonita del mundo, sería suficiente. ¿Me explico? Digo, decir, a Sí, sí, veces sí. Además, digamos, vos querés la costa amalfitana y capaz que hay otros lugares mejores. totalmente, pero por ejemplo, hay mucho miedo metido ahí adentro, porque necesitamos, como dijimos la otra vez, ¿te acordás que necesitamos controlar? Como necesitamos Control, controlarlo, el sí. universo me va a dar, a ver si me da equivocado después el universo. ¿Y qué hago Sí, con sí, esto? sí. Claro, y sí, bueno, en definitiva, si el universo me da algo que no coincide en un 100%, es porque por ahí el universo sabe que vos tenés la posibilidad, si querés que la casa tenía piscina y no tiene Claro. piscina, que se la hagas.
te da la posibilidad que vos la construyas a esa piscina y hagas esa diferencia que vos querías de la casa. Entonces, desapego es fundamental. Y acá termino yo y sigue Vicky y por la... Bueno, vos justo mencionaste ahí lo que decías, lo que yo hablo del tema potentes, ese que vos dijiste, que lo vamos a ver más adelante, que es Sí, profundizar en todo lo que son las creencias y cuando tomemos en particular las creencias del dinero, ¿no? Para hablar de prosperidad. Pero yo, totalmente. como dije al principio, quiero hablar ahora de esto de en qué posición nosotros nos ponemos frente a la vida, a las cosas que pasan, a las cosas que nos pasan, ¿sí? Si nos ponemos desde una posición de victimismo o de una posición de responsabilidad. Y esto van a ver que tiene muchísimo que ver con las creencias, con lo que nosotros llamamos las creencias limitantes. Ahora, lo primero que quiero decir es que cuando yo diga víctima, no voy a hablar de víctima de un delito, ¿no? Víctima sería ponerse en posición de víctima, hablar desde una posición de víctima, de pobrecito, de pobrecita, eh, hacer, accionar, tomar la vida desde esa posición. Y la responsabilidad tiene que ver con ser protagonista de tu propia vida, ¿no? Y esto lo enganchaba con la habilidad para responder de la cuarta pata de la confianza, ¿no? Eh, ¿Cómo respondo yo a las cosas que pasan, ¿sí? Las cosas que pasan por ahí y las cosas que me pasan a mí, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, nosotros que siempre hablamos de los 4 niveles de conciencia, con toda la gama de grises, ¿sí? En el medio. Por ejemplo, la víctima está en el primer nivel de conciencia. La víctima, el que asume la posición de víctima o la que asume la posición de víctima, está en el nivel de conciencia de escasez, ¿no? Y el que está en la posición de responsable o de protagonista está en la posición de abundancia, ¿no? Y esto, ¿por qué es? Porque también el que se pone en víctima o en escasez, le echa, toda su vida pasa por echarle la culpa al otro, ¿no? Tiene una inmadurez emocional. Miren, yo les voy a dar un ejemplo, para que quede claro, porque yo les puedo tirar muchos tips en la diferencia, pero creo que con los ejemplos va a quedar muy claro. Por ejemplo, situación común, situación laboral. Entonces, yo digo, por ejemplo, esto se escucha mucho en las empresas, y digo, por ejemplo, no me reconocen, no reconocen mi trabajo, no me aumentan el sueldo, no me dan el valor que tengo. Esa sería una posición de víctima. ¿Por qué? ¿Qué diría un responsable? Yo hoy elijo estar acá. Esta es una decisión que yo tomo y por eso estoy acá y estoy por esto, por esto y por esto. Mientras tanto, el responsable puede estar pensando en emprender, puede estar pensando en cambiar de trabajo, puede estar buscando distintas posibilidades. En cambio, la víctima está en la queja. Y algo que venimos diciendo siempre, que el exterior proyecta en realidad nuestro interior. Entonces, cuando la víctima dice, a ver, no me están valorando, ¿qué se tiene que preguntar la víctima? ¿Yo me estoy dando el valor para que otro me valore? ¿Qué me está mostrando el otro? El otro me está mostrando que yo no me valoro. Porque si yo me quedo como víctima en esa posición de queja y le echo la culpa a la empresa o al empresario que está haciendo su negocio, nunca voy a poder hacer nada, nunca voy a poder salir de ahí. Voy a pasar toda la vida ahí. Entonces la víctima tiene una inmadurez emocional porque no asume lo que le está faltando, le echa la culpa al otro y en general se maneja con la queja y con el dolor y el sufrimiento, porque pobrecita de mí, pobrecita que no me aumentan el sueldo, pobrecita que no me valoran.
¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, no sé, marido infiel o esposa infiel, ¿no? Entonces la víctima, no, porque él se va a la noche, y sí, yo sé que me es infiel, pero bueno, pero en el fondo yo sé que me ama, sí, sí, yo lo amo, ¿no? ¿Qué hace el responsable? El responsable dice, bueno, esto no funciona, se terminó acá. ¿Qué nos está O elige, mostrando de nuevo? o ¿Eh? elige, O o elige, elige, sí, o o elige elige. quedarse, sabiendo Claro, las consecuencias. pero si el responsable elige quedarse y la Mm. otra persona te está haciendo infiel, hay algo ahí, salvo que sea un acuerdo de poliamor, digo, ¿no? Pero hay algo ahí que no está Mm. funcionando. O sea, vos querés estar con una persona, bueno, ahí ya nos tendríamos que meter en el trasfondo de la pareja, ¿no? Claro. Pero con una persona o querés tener una relación de estas características, obvio que siendo responsable o protagonista de tu vida, vos elegís tu accionar, elegís tus decisiones y te haces cargo de las consecuencias. Entonces, si elegís Pero, una relación abierta o de poliamor, bueno, esas son las consecuencias. Ahora, claro, el tema es nuevamente, que se sienta. Claro, por ¿eh? ahí la mujer, como la persona, el marido, viene tarde, viene ebrio, viene a cualquier hora, qué sé yo, de haber estado con otras mujeres, etcétera, etcétera. Y ella asume el rol de decir, ay, pobrecita yo, ¿qué me pasa? Ahí es el problema, porque ella lo está padeciendo o lo está Claro, sufriendo. por eso yo Si te ella decía, lo toma como claro, diciendo, bueno, es una cosa más de mi vida y ya está, y bueno, ya es eso, se hace cargo. por eso yo te decía que la víctima, en general, su emocionalidad tiene que ver con el sufrimiento y con el dolor. Y nuevamente, con el ejemplo anterior que di, ¿qué le estaría mostrando? Que hay algo que ella no se está valorando en sí misma, que el otro no valora y que lo va a buscar afuera, sea lo que sea, ¿no? Lo que Claro. vaya a buscar afuera, ¿no? Entonces, la víctima nunca se hace cargo de su accionar, ni siquiera, por ejemplo, en situación de aprendizaje. La víctima en general se maneja con no puedo. Y esto tiene que ver con las creencias. Yo la otra vez coacheaba a una persona, por ejemplo, y que me decía, no, no, yo no sirvo para esto, no sirvo para esto. Claro, pero ¿qué le implantaron en su infancia? Sos una inútil. Entonces, a veces, no es que, a veces la posición de víctima se elige porque es más fácil y es más cómodo. Es más cómodo echarle la culpa al otro, la culpa la tiene mi pareja, la culpa la tiene mi jefe, la culpa la tiene el país, entonces yo por eso no puedo hacer nada, o tengo que hacer determinadas cosas, o tengo mis posibilidades acotadas, ¿no? Y a veces no se elige, es lo que pueden hacer en ese momento, en ese nivel de conciencia, porque tienen implantado el chip de que no sirven para nada, ¿no? En cambio, el responsable, si se da cuenta que está ante un desafío o ante algo que no sabe, ¿qué va a hacer? Se va a abrir a posibilidades de aprendizaje. Puede ser que el responsable tenga miedo, pero el aprendizaje ¿dónde viene? Después de la zona de miedo, la forma de atravesar la zona de miedo y de aceptar, de abrirse a posibilidades, de aceptar desafíos y retos, es a través del aprendizaje. Fíjense, por ejemplo, ejemplos de la vida cotidiana, con el lenguaje. Me hiciste enojar. No, no. La víctima dice, me hiciste enojar. Y el responsable que dice, yo me enojé con eso. Yo me enojé con eso. Y además el responsable, según el nivel de conciencia que esté, puede decir, ¿esto qué me está mostrando? ¿Qué me enoja? ¿Cuál es el disparador de mi enojo? O sea, así como el responsable se abre a posibilidades, abre todas las preguntas, se hace todos los cuestionamientos para encontrar respuestas. Y entonces otra diferencia de la víctima también el responsable con este no puedo, no puedo, tengo que, debo hacer las cosas, ¿no? Como que todo le viene, como que es un castigo, le viene autoimpuesto también,
viene de todos lados, el otro dice yo quiero, yo quiero. Esa es una diferencia, yo quiero, yo elijo, yo me hago cargo, ¿no? Después, por Sí. ejemplo, a ver, otra de la víctima, en una pareja, por ejemplo, tendrías que saber lo que quiero. ¿Cómo no lo sabes? ¿No me conoces? Tendrías que saber lo que quiero, o sea, la culpa la tiene el otro. Tendrías que saber lo que quiero, Totalmente, sí, sí. ¿no? Y el responsable que te dice, yo quiero tal cosa, Claro, claro, te pido tal cosa, me claro, ayudás con tal cosa, ¿no? claro. Sí, exacto. Y hay un Está, degradé, ¿no? Hay un degradé ahí, que va ¿eh? desde el... Hay un degradé, ¿no? De que va desde el famoso, vos Sí, tendrías que saber sí, lo que quiero, hasta se cortó, a ver. quiero que me regales. Claro, bueno, pero Tienes que saber lo que para quiero, eso ahí, hasta bueno, tenemos quiero en que el me... lenguaje lo que son las, claro, para ¿Hola? eso tenés, oh, sí, Sí. se cortó, se me cortó. Para eso, bueno, tenés que tener una conversación, pero por eso te decía, puede ser que la posición de víctima uno lo asuma de un modo inocente por todas estas creencias o mandatos, todo lo que le viene implantado, y que realmente se crea que no sirve para nada, que no lo puede hacer, que no tiene alternativas, que las cosas les resultan imposibles, ¿no? Y otra puede ser de una cosa, una cuestión de comodidad también, ¿no? Que es mucho más fácil quedarse echado y pretender que el otro sepa lo que yo quiero, que haga lo que yo quiero que haga, bueno, y todo lo demás, ¿no? Totalmente, Vicky. Tenemos toda la gama, que realmente está muy bueno eh, encontrarse, ¿no? En qué momento estás, en qué posición estás con las cosas que te van pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa así, y un poco para terminar, en general, la víctima no habla en primera persona, ¿no? Habla en tercera persona. Vos me hiciste enojar, vos me hiciste esto, vos me hiciste sentir así, lo que decía antes, mi jefe tiene la culpa, eh, no sé, no consigo otro trabajo por culpa de la situación del país, ¿no? Todo es, todo está fuera. En cambio, el responsable se hace cargo y habla en primera persona. Entonces, sí, yo sé que la situación del país está complicada. Bueno, yo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Eh, bueno, así, para mí está re buena esta distinción de víctima responsable. Y además, enganchando con todo lo que vimos antes también, no nos olvidemos, víctimas del sistema, de las circunstancias y de las personas, no vamos a Sí, crear te tengo ninguna otra ahí. posibilidad. No sé a quién se le cortó, si a Ay, vos o a mí. Hola, hola, ahí ay, no estamos. sé, no sé. Ajá. Sí, parece. Yo acá estoy teniendo problemas de Wi-Fi igual en estos Ah, puede días. ser. Bueno, Pero, bueno. Bueno, Vicky, pero se pero entendió todo bueno, fantástico. Quédate tranquila. sí, Estuvo todo sí. bárbaro. Bueno, che, No, porque yo Vicky, no quería. eh, ¿Eh? estuvo buenísimo. A mí aparte me encantó esto de conectar los estados de conciencia con el víctima responsable, que es algo que ya medio habíamos deslizado la vez pasada, pero el hacer ese linkeo nos pone a entender que cuando estamos culpando el afuera es porque estamos a un nivel de conciencia muy bajito, Claro, muy ahí, muy casi a ras de tierra. Y cuando en la manera que empecemos a entender que nuestro entorno
es un efecto de nosotros que somos causa, que de alguna vez ya lo hablamos de la ley de causa-efecto, ahí empezamos a entender que no es que el entorno es la causa y el efecto somos nosotros, no, nosotros somos la causa del efecto, por eso nosotros generamos o creamos nuestra propia realidad. Entonces, enfocándonos desde ese punto de vista, ahí empezamos a entender. Si nosotros estamos culpando a nuestro entorno, es porque algo nos falta aprender, algo tenemos que ver que nos estamos equivocando. Incluso esa pregunta que vos hiciste, que es mágica, ¿no? Cuando decís, ¿qué tengo que aprender de esto? Porque esas señales tan extrañas que nos manda el universo diciendo, esto no lo estás haciendo bien, o fíjate que por algo no está dando resultados, ahí está diciendo algo, está diciendo, bueno, vamos a parar un poquito el carro, a ver qué me estoy equivocando, qué me faltó ver, qué no vi, qué tengo que aprender. Y esas preguntas nos van a disparar a entender un poco la relación que tenemos con nuestro entorno. Mira, nosotros como seres que son propia realidad. Sí. Bueno, ahí Marina decía que sí, que se había cortado la transmisión y que volvimos. No sé si se llegó a escuchar, no sé si lo voy a decir igual, pero bueno, no nos olvidemos de que nosotros somos co-creadores, que lo que creemos, lo creamos. Entonces, cuando estamos en una posición de victimismo, vamos a crear más entorno, o vamos a ver más el entorno como en una posición desde el sometimiento y desde que no puedo hacer nada, ¿no? Yo siempre digo que sí se puede, o sea, se pueden hacer, bueno, sonó como un eslogan político, pero nada que ver, como sí se puede, sí, pues, me dio gracia a mí misma, cómo sonó. Sí se puede en el sentido de que siempre hay alguna forma. El tema es si la podemos ver, esa forma, ¿no? Si podemos ver que hay otra forma. No es encontrar la forma en sí misma. ¿Sí? Y con esto que Jorge decía, ¿de qué puedo aprender de esto? Siempre preguntarnos. Tenemos un poquito de delay. Bueno, vamos a agradecerle a todos los que van a ver más tarde, ¿no? Sí. No, y yo te sumaba al qué puedo aprender de esto que me está mostrando, ¿no? Por eso yo puedo escucharme en cada situación cómo lo estoy tomando. ¿Sí? Como las frases esas que creo que ya la dije el otro día, pero esa frase de que no son las cosas que pasan, sino lo que yo hago con las cosas que me pasan. Bueno, ahí está la diferencia entre la víctima y el responsable, ¿no? Las cosas que pasan y lo que yo hago con eso que está pasando. Ahí no sé si quedamos congelados. Buenísimo, Vicky, gracias por todo. Vamos a decirles, invitarlos que si no vieron, lo vean. Sí. Si no vieron en el vivo anterior, que lo vean, que está ahí en nuestro feed, en el feed de Trabajando por el Universo. Sí, nos vemos el miércoles próximo. Bueno, gracias a todos los que nos vieron, a todos los que se unieron. Gracias. Vamos a ver después, a ver si quedó muy cortado. Nos quedaron las ideas cortadas. Bueno. Gracias. Bueno, nos chicos, estamos viendo. Gracias. Chau. Gracias.